Se da inicio a esta mesa. Adelante, doctor Segundo. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Le damos la más cordial bienvenida a esta mesa titulada Ciencias Médicas, desarrollada en el marco de la sexta semana de investigación de la Red Peruana de Universidades. Mi nombre es Flavio Villaneda y tengo el gusto de acompañarlos como moderador en esta sesión. Agradecemos a todos los participantes que nos acompañan a través de esta transmisión. Antes de iniciar, les recordamos que las preguntas se realizarán únicamente a través del chat y serán respondidas al finalizar las presentaciones. Los invitamos a participar con sus comentarios y inquietudes durante el desarrollo de esta sesión, como repito, en el chat. Entonces, presentamos al primer ponente. Iniciamos esta mesa con la participación de la doctora Francesca Cifiano Salazar, profesora de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, epidemióloga veterinaria enfocada en el estudio de enteropatógenos y enfermedades emergentes zoomáticas en la Amazonía peruana, doctora en filosofía por la Johns Hopkins University. Adelante, profesora Cifiano Salazar. Puede dar inicio a su ponencia. Cuenta con 15 minutos para su exposición. Bien, muchas gracias, Segundo. Buenas tardes, es un gusto estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Y vamos a hablar un poco sobre una bacteria que me apasiona mucho y que hay mucho por hacer aún en nuestro país. Voy a compartir mi pantalla ahorita y apagar mi cámara mientras hablo. Bien. Entonces, vamos a comenzar. ¿Me confirman, por favor, que se puede ver? Sí se ve y sí se escucha, doctora. Excelente, muchas gracias. Bien, vamos a hablar un poco sobre campylobacteriosis en la Amazonía peruana y la resistencia antibiótica que se está viendo en este patógeno, principalmente en esta región, aunque se puede considerar que son patrones que se están emulando a nivel mundial. Para los que no saben, o los que sí saben, hacer una pequeña actualización. El Campylobacter es una bacteria gram negativa, es un bacilo curvado o espiralado, que crece generalmente en condiciones microerófilas, entre 37 y 42 grados. Y bueno, lo principal, más que los detalles microbiológicos, es que es una de las principales causas de enteritis a nivel mundial, ¿no es cierto? En Estados Unidos y países de ingresos altos se asocia generalmente a cuadros de gastroenteritis, tanto en personas, en niños como en adultos. Y en países de ingresos bajos es uno de los principales causantes de episodios de diarrea en niños menores de 5 años e inclusive en niños menores de 2 años. Los principales patógenos o las principales especies asociadas a cuadros de gastroenteritis de Campylobacter es pues, Campylobacter jejuni o jejuni y Campylobacter coli. Yo les voy a hablar sobre los estudios que se han venido realizando en Iquitos, en la Amazonía peruana, hace ya casi 20 años. Y voy a dar un énfasis al fin, en la presentación sobre los patrones de resistencia antimicrobiana que venimos explorando y encontrando, ¿no es cierto? Entonces, para hacer un poco de marco metodológico y que ustedes se centren un poco en el tipo de estudio que hemos hecho, ¿no es cierto? Estos estudios se vienen realizando aproximadamente desde el 2002 y tienen un diseño de cohorte. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros enrolamos a niños recién nacidos, en realidad enrolamos a la madre y al niño, ¿no? Cuando el niño tiene aproximadamente hasta 17 días de vida y lo seguimos por un periodo de entre 2 y 5 años de edad. ¿Qué quiere decir que lo seguimos? Visitamos al niño entre 2 a 3 veces por semana en sus hogares y hacemos ciertas preguntas sobre el estado fisiológico del niño en ese momento, ¿no? Si está bien, si está enfermo, si tiene diarrea, si no tiene diarrea. Principalmente ese es el desenlace, la diarrea, ¿cierto? Se recolecta una muestra de heces cada vez que el niño tiene diarrea y aparte de manera mensual también se recolecta una muestra de heces. Luego a esta muestra de heces se le hace un cultivo microbiológico para detectar varios patógenos, entre ellos Campylobacter, y una prueba de PCR en tiempo real.
Como parte de estas han sido 3 cohortes de manera casi sucesiva, no del todo sucesiva. En la última cohorte tuvimos la oportunidad de secuenciar muchos de estos genomas, o la mayoría de los genomas que hemos recuperado de estos niños. A ver, vamos a la siguiente. Uy, se me pasaron. Bien, entonces, ¿qué hemos encontrado a través de estos estudios que se han venido realizando, como les digo, hace ya casi 20 años? Encontramos una positividad en aproximadamente el 5% de las heces asintomáticas y hasta más de 10% en las heces en las heces asociadas a diarrea. En las heces asociadas a cuadros de diarrea. Por ejemplo, en una cohorte que se ejecutó entre el 2002 y el 2007, casi el 50% de los niños fueron positivos a Campylobacter por lo menos una vez en la vida. Y en la cohorte que se realizó entre el 2012 y el 2018, el 80% de los niños fueron positivos por lo menos una vez en la vida a Campylobacter. La incidencia, encontramos que la incidencia aumenta con la edad del niño y luego disminuye, tiene una especie de distribución binomial curva, ¿no es cierto? En donde pica aproximadamente a los 18 meses de edad y la edad promedio en que el primer caso de diarrea por Campylobacter se origina es aproximadamente a los 9 meses de edad, ¿no es cierto? Luego también hemos explorado las consecuencias de este patógeno en el desarrollo del niño. En la primera cohorte determinó que los episodios severos de diarrea por Campylobacter se encontraban asociados con una reducción en el crecimiento lineal de los niños. Es decir, los niños que tenían mucho Campylobacter básicamente se traduce a que crecen menos que los niños que tienen poco o no llegan a tener diarrea por Campylobacter. Esto se replicó o digamos, se volvió a encontrar la misma asociación en la segunda cohorte, ¿no es cierto? Y aparte, también hemos encontrado que hay niños que portan Campylobacter de manera prolongada en el tiempo, ya sea por reinfección o por infección persistente. Encontramos que este suceso, este hallazgo, ¿no es cierto?, de campilobacteriosis recurrente o persistente, se repite en muchos otros sitios a nivel mundial, porque en la segunda cohorte fue parte de un estudio multicéntrico, que quiere decir que se ejecutó el mismo estudio en 8 países, entre ellos Perú, ¿no? Encontramos que estos episodios persistentes pues están asociados también a una reducción en el crecimiento lineal del niño. Y obviamente es mucho más pronunciado en aquellos niños que tienen más de un episodio persistente o recurrente a lo largo del seguimiento. Entonces, se puede ver que hay una consecuencia de desnutrición crónica asociado a múltiples episodios de campylobacteriosis en estos niños. Además, en estos artículos se evidenció que hay pues también evidencia de una mayor carga de marcadores asociados a enteropatía ambiental en niños con campylobacteriosis, ¿no? Bien, continuamos. Ahora, yendo a la resistencia antimicrobiana. El tratamiento de una campylobacteriosis, bueno, se dice en la literatura que la campylobacteriosis es autolimitante, ¿no es cierto? Que se cura solo, por decir en otras palabras. Pero existen cuadros también severos de campylobacteriosis en cierta proporción de las personas que aquejan que tienen este cuadro. Y para ello, inicialmente, el tratamiento de primera línea era la ciprofloxacina. Sin embargo, los niveles de resistencia a ciprofloxacina en Campylobacter jejuni-Como coli hoy en día sobrepasan el 75%. Y esto ya lo hemos visto en Perú, no solo en el estudio que nosotros hemos publicado, sino en otros estudios también reportan una alta prevalencia de resistencia a ciprofloxacino, tanto en jejuni como coli, ¿no?
Entonces, hoy en día, ¿cuál es el antibiótico de primera línea? Es un macrólido, ¿no es cierto? La citromicina. Y estudios o las bases de datos internacionales que existen de libre acceso reportan aproximadamente 5% de resistencia a citromicina, tanto bueno, en lo que reportan de campylobacterios, ¿no es cierto? Nosotros encontramos en Campylobacter coli hasta 25% de resistencia, si no es más, de acuerdo a un segundo estudio de la segunda cohorte que analizamos, ¿cierto? En Jejuni es más bajo, sí, pero también la prevalencia de resistencia a los macrólidos es superior a la que se ve a nivel mundial, ¿cierto? Luego, adicionalmente, quisimos explorar la presencia de ciertos genes de resistencia que estén asociados a esta resistencia fenotípica que encontramos en los aislados, ¿no? Y Campylobacter es una bacteria que no posee tantos elementos de resistencia, ¿no es cierto?, genómicos de resistencia, pero sí sí es importante monitorear cuáles son los más prevalentes y cuáles están siendo asociados a la resistencia fenotípica que estamos viendo, ¿no? Entonces, dentro de los patrones que vimos asociados a la resistencia a quinolonas está una mutación en el gen de la girasa A, ¿de acuerdo? Y a los macrólidos un gen asociado, una mutación en el gen 23S del RNA ribosomal. Sin embargo, en muchos de estos casos, la resistencia genotípica y la fenotípica tenían un porcentaje de no concordancia, es decir, había más resistencia fenotípica de lo que evidenciaba lo que veíamos en los genes. Y si bien esto se podría deber, ¿no es cierto?, a la calidad de los genomas, nos aseguramos de que esto no fuera el caso y que los genomas que incluíamos en nuestros análisis pues sean de una muy alta calidad, completos, con muy buena profundidad, ¿no es cierto? Y lo que encontramos, bueno, esto también se ve evidenciado en Campylobacter coli, ¿no es cierto? Algo antes de pasar al siguiente punto, es importante recalcar que Campylobacter coli alberga muchísimos más genes de resistencia por lo general que Campylobacter jejuni, ¿cierto? Entonces es una bacteria que porta más resistencia fenotípica y genotípica, y esto lo vemos en niños, estos son aislados de niños, ¿no es cierto?, de la ciudad de Iquitos. ¿Qué más encontramos? Encontramos esta bomba de flujo multidrogo resistente que se ha visto reportada en algunos países anteriormente, ¿no es cierto? Entonces quisimos explorarla más porque esta bomba de flujo se vio asociada a una mayor cantidad de cepas multidrogo resistentes, es decir, de aislados que eran resistentes a uno o más clases, a tres o más clases de antibióticos, de antimicrobianos, ¿cierto? Y esta bomba de flujo se ve expresada tanto en Campylobacter jejuni como en Campylobacter coli. Entonces, quisimos explorar un poco más el origen de esta bomba de flujo, que no es que nosotros la hayamos descubierto, ya había sido reportada antes, pero la vimos en una mayor proporción a lo que está reportado globalmente. Doctora, Eh, disculpe que le interrumpa. sí, ¿Le quedan 4 minutos para su sí, ponencia para que lo tome en cuenta? ahorita acabamos, no se preocupe. Entonces, ¿qué es lo que vimos? Que casi el 63% de los genomas de Campylobacter de pollos, ¿no es cierto?, albergaban esta bomba de flujo multidrogo resistente, mientras que el 30% de los genomas de Campylobacter aislado a partir de humanos albergaban esta bomba de flujo. Que es bastante superior a lo que se encuentra a nivel global. ¿Y cómo pudimos determinar esto? Pues accedimos al repositorio más grande de Campylobacter, PubMLST, se descargaron los genomas existentes en esta base y pues se hizo un blast para determinar si es que se encontraba esta bomba de flujo o no, y pues vemos que a nivel global es de aproximadamente menos del 10%, ¿no es cierto? También identificamos que Campylobacter jejuni es probablemente el ancestro más probable de esta bomba de flujo MDR, que luego ha sido adquirido por Campylobacter coli a través de la recombinación, ¿cierto?
Y bueno, solamente para recalcar que estamos haciendo una contribución significativa a la genómica, a la epidemiología genómica de este patógeno a nivel no solo nacional, sino a nivel mundial, y esperamos compartir aún más resultados en futuras sesiones que podamos compartir, ¿no es cierto? Bueno, eso es todo. Estas son las referencias, nuestros colaboradores y bueno, les agradezco por el tiempo y por la oportunidad. Muchas gracias, doctora. Agradecemos a la profesora Shafino Salazar por su valiosa exposición y por compartir con nosotros su experiencia en las ciencias médicas. Continuando con nuestra mesa, contamos con la participación de la doctora Sheila Lema Cervantes Alagón, profesora de la Universidad Nacional del Altiplano, doctor en Ciencias de la Salud, magíster en Salud Pública, especialista en promoción de la salud de la Universidad Nacional del Altiplano, cirujano dentista certificada por el Colegio de Odontólogos con estudios en segunda especialidad y posgrado en dirección en servicios de salud, odontopediatría, didáctica universitaria, radiología maxilofacial de universidades licenciadas del Perú, experito odontólogo del Distrito Judicial de Puno, con capacitaciones permanentes. Adelante, profesora Cervantes Alagón. Puede dar inicio a su ponencia. Cuenta con 15 minutos para su exposición. Excelente, muchísimas gracias. Gracias a todos ustedes en la sala. Y por favor, quisiera si me pueden confirmar si pueden visualizar mi Sí se puede pantalla. visualizar, doctora. Bien, creo que no puede compartir la cámara porque a veces baja un poco la señal. Bueno, voy a ampliarlo. Bien, tengan todos ustedes muy buenas tardes. Estoy muy contenta de estar nuevamente otro año eh, exponiendo un tema eh, que se ha tratado y se ha realizado el trabajo de investigación en mi región, en la región Puno, donde represento. Soy docente investigadora de la Universidad Nacional del Plano, ubicada en el sur de nuestro país, en Puno. El tema a presentar es impacto del hábito de succión digital y la mordida cruzada anterior en niños de una población del altiplano peruano en condición de vulnerabilidad. Bien, un poco para que puedan entender eh, qué es la maloclusión o en qué consisten las variables de estudio. La Organización Mundial de la Salud cataloga a estas maloclusiones como un problema de salud pública, ocupando actualmente el tercer lugar en la lista de prioridades de la salud oral. En materia de salud pública, estas maloclusiones están registradas en la Organización Mundial de la Salud como la tercera prioridad más significante, eh, pudiendo generar diversos problemas y comprometer el grado de vida de nuestros adolescentes y también de nuestros niños, y obviamente pudiendo provocar algunos trastornos en el desarrollo, en las estructuras dentales y craneofaciales. Un poco para entenderlo, hemos utilizado nosotros dos variables. Es un trabajo relacionado con una de mis semilleras de investigación, mm, ah, muy exitosa ella. Ahora la doctora Miriam Quisa, que se encuentra realizando su serum en un lugar de nuestro departamento de Puno. Entonces, tenemos acá dos variables, que son los hábitos bucales, que pueden ser los fisiológicos o parafuncionales, y los hábitos fisiológicos o funcionales. Y esto se va a relacionar con el hábito de succión digital. Para entender también la teoría de nuestro trabajo y los tipos del hábito de succión digital, tenemos varios tipos: succión del pulgar, succión del índice, succión del medio angular, succión de varios dedos. Y obviamente para esto hay un enfoque de tratamiento psicológico de manera inicial, y muchas veces el uso
de algunos dispositivos ortodónticos, removibles o fijos, pero nuestro trabajo de investigación se ha situado en una población que es de vulnerabilidad, una población de una unidad educativa donde hay pues otras necesidades, unas necesidades no prioritarias en cuanto a la salud, educación, y muchas veces esta parte de la salud bucal se ve relegada, ¿no? Aquí tenemos algunos de conceptos de las maloclusiones y sus diversas clasificaciones en el plano anterior o el plano sagital. Las maloclusiones en el plano vertical, la mordida abierta, mordida profunda, mordida del borde a borde, las maloclusiones en el plano transversal, cruzada posterior, mordida en tijera, y lo que estas maloclusiones van a ocasionar diversas patologías para nuestros niños. ¿Vale? Por favor, ¿me podrían confirmar? ¿Todo Doctora, bien? ¿sí se ¿Me le pueden escucha? escuchar? Sí, todo bien, todo bien. Muchas gracias, muchas gracias. Bien. En cuanto a la formulación del problema, ¿existe relación entre el hábito de succión digital con la mordida cruzada anterior en niños de 6 a 11 años en una institución pública del departamento de Puno? Tenemos los objetivos. El objetivo general, el determinar la relación del hábito de succión digital relacionado con la mordida cruzada anterior y algunos objetivos específicos que hemos podido determinar, como primero, identificamos la frecuencia del hábito de succión digital. Posteriormente se identificó la maloclusión de la mordida cruzada anterior y posterior en niños de entre 6 a 11 años. Seguidamente ya relacionamos las variables, cuál es el hábito de succión digital, con las maloclusiones de mordida cruzada anterior según sexo y edad. Y finalmente relacionamos el hábito de succión digital con las maloclusiones de mordida cruzada anterior. En cuanto a los materiales y métodos, esta es una investigación de tipo descriptivo, correlacional, observacional, eh, transversal y prospectivo. El diseño de la investigación es un no experimental. La ubicación geográfica es en nuestro departamento de Puno. Se ha realizado una operalización de variables eh, teniendo dos, una que es el hábito y luego las maloclusiones, una variable independiente y la variable dependiente con todos sus indicadores. Nuestra población estuvo conformada por 150 estudiantes, nuestra muestra por 105, mediante un método no probabilístico, una muestra intencional o discrecional, y se hizo una caracterización de la muestra. Respecto a nuestros resultados, al identificar el hábito de succión digital, dio por resultado que 19 niños de un total de 105 presentan el hábito de succión digital, siendo predominantemente en las edades de 8, 9 y 11 años, lo que hace que este hábito sea poco frecuente en comparación con los que no presentan el hábito, que fueron 86 niños, que hacen un promedio de 81%. Luego, en cuanto a la relación del hábito de succión digital con la maloclusión de la mordida cruzada anterior, según el sexo y la edad, la muestra que existe, yo a conocer que sí existe una
asociación entre los hábitos de succión digital y la maloclusión de mordida cruzada anterior en ambos géneros, tanto en el sexo femenino, 5 niñas, que hace un total de 9.8% y presentan esta asociación, siendo mayormente el tipo de la clase 1 en el sexo masculino. En cuanto a los niños menores de 2 años, que es el 3.7%, presentan esta asociación, siendo mayormente el tipo molar clase 1, como muestra en el cuadro. Y finalmente otro resultado es el que se ha relacionado el hábito de succión digital con la maloclusión y la mordida oclusal anterior en niños y niñas entre 6 a 11 años. eh, como producto que se muestra que existe asociación entre los hábitos de succión digital y la maloclusión de mordida cruzada anterior en 7 niños, que hace un promedio de 6.7%, en su mayoría con molar clase 1, y en niños en molar clase 3 también se observó que existía un porcentaje de 7.6% que no presentaban el hábito de succión digital. En cuanto a las conclusiones, podemos indicar que en esta investigación se identificó que la frecuencia del hábito de succión digital fue baja, por lo que se puede suponer que predominaría otro tipo de hábito ajeno al que se tiene al que fue el objeto de estudio. Se concluyó que la maloclusión con mayor predominancia en el grupo estudiado fue la mordida cruzada anterior en comparación con la mordida cruzada posterior. En este trabajo de investigación se mostró la relación entre el hábito de succión digital con la maloclusión de mordida cruzada posterior de ambos sexos en forma equitativa. Se concluyó que existe una relación entre el hábito de succión digital y la maloclusión de mordida cruzada anterior en el sexo femenino. Y finalmente, esta investigación se determinó que existe una relación entre el hábito de succión digital con ambas maloclusiones. De este trabajo de investigación podemos recoger un nuevo conocimiento. Al generar este conocimiento científico contextualizado sobre la relación entre este hábito de succión digital y la mordida cruzada anterior en niños de nuestra población del altiplano, una población que tiene características biológicas, socioculturales y ambientales que son particulares respecto a trabajos de investigación frecuentes en esta área, como el acceso limitado a la atención odontológica en nuestro medio. La atención odontológica en niños de escasos recursos se tiene bastante limitada. Como siempre, trabajamos en la universidad. Uno de los pilares en nuestra universidad es la responsabilidad social, que va de la mano con la investigación. Es así que este producto de investigación se orienta bajo el enfoque de la responsabilidad social universitaria al buscar mejorar la salud bucal infantil en lugares vulnerables, en una población vulnerable de nuestro altiplano peruano mediante la aplicación directa de los resultados científicos en acciones educativas, preventivas y de promoción social. La aplicación de este conocimiento busca reducir las desigualdades en la salud bucal, mejorar la calidad de vida, sobre todo de la niñez andina, y consolidar el rol de la universidad, de nuestra Universidad Nacional del Altiplano, como agente de transformación social y de equidad sanitaria. Tenemos algunas de las referencias bibliográficas, honrada y con mucha gratitud por la invitación, por ser parte como docente de la Red Peruana de Universidades. Muchas gracias por vuestra atención. Muchas gracias, profesora Cervantes Alagón, por compartir su experiencia y reflexiones sobre las ciencias médicas.
Continuando con nuestra mesa de Ciencias Médicas 4, contamos con la participación de la ingeniera Yuma Araceli Itabalta, profesora de la Universidad Católica de Santa María, ingeniera biotecnóloga con experiencia en el diagnóstico molecular, proyectos de investigación y docencia universitaria en el área de ciencias, maestro química del medio ambiente, doctorando en ciencias de la salud. Adelante, profesora Itabalta. Puede dar inicio a su ponencia. Cuenta con 15 minutos para su exposición. Buenas tardes, muchas gracias. Es un gusto poder estar aquí también. ¿Me confirmas, por favor, segundo, si es que se puede apreciar? Se puede ver y se le puede escuchar, doctor. Listo. Bueno, buenas tardes con todos. Agradecerles por el tiempo que se toman para estar aquí. Y pues me gustaría compartir con ustedes una investigación que estamos realizando aquí en la Universidad Católica de Santa María, con potencial de poder ampliarlo a otras regiones del sur del Perú. Bueno. Básicamente, las infecciones respiratorias agudas presentan una de las principales causas de morbilidad y mortalidad a nivel mundial, básicamente en poblaciones vulnerables como pueden ser los niños o los adultos mayores. Entonces, estos agentes, bueno, o los agentes etiológicos más relacionados suelen ser la influenza, la A y la B y el virus respiratorio sincitial que viene a ser el RSV. Sin embargo, tuvimos la pandemia, ¿cierto? Por SARS-CoV-2 en 2020, que pues básicamente alteró significativamente la dinámica de circulación que ya teníamos de estos virus respiratorios. Durante los primeros años, o bueno, durante el primer año básicamente de la pandemia, múltiples estudios reportan una reducción sin precedentes en la circulación de influenza y de RSV. Obviamente esto se debe a que tuvimos unas medidas sanitarias pues bastante complejas, intentando frenar la pandemia en ese momento, ¿no? Ya sea el uso de mascarillas, el cierre de todas las instituciones, ¿no? El hecho de quedarnos confinados en casa pues influyó mucho o trató de frenar el SARS-CoV-2 y por ende también la circulación de estos virus. Básicamente aquí tuvimos esas medidas en 20 y 21, ¿no? Que disminuyó la detección e incluso las pruebas que se solicitaban acerca de estos virus. Sin embargo, a partir del 2022, cuando ya se comenzaron a flexibilizar estas medidas, ¿no? Y con mayor intensidad durante el 2023, ya distintos países también comenzaron a reportar el fenómeno del resurgimiento post-pandemia del virus de la influenza y RSV, con patrones de recirculación, con patrones de circulación muy atípicos a los que teníamos antes de pandemia y el desplazamiento de la estacionalidad de algunos de ellos. Obviamente esto se debió básicamente al relajamiento que tuvimos de las medidas preventivas, ¿no? Tuvimos una inmunidad reducida también luego de 2 años de confinamiento y pues a factores climáticos locales propios de cada región también. Entonces, básicamente los objetivos de este estudio fueron determinar la prevalencia y la incidencia de la influenza A, B y RSV en pacientes con sintomatología respiratoria. Quisimos intentar también evaluar la relación que existe entre la circulación viral y asociarlo a nuestras variables climáticas regionales. También ver cuáles fueron el resurgimiento de estos patrones estacionales, de estos 3 virus, y pues comparar esa circulación viral entre el 2021 y el 2023, vamos a decir, durante la pandemia y ya post pandemia. La metodología que utilizaron o que utilizamos, bueno, es un estudio observacional retrospectivo, ¿listo? Desarrollado entre junio del 2021 y septiembre del 2023 en nuestra región de Arequipa y se analizaron todas muestras de hisopado nasofaringio, procedentes básicamente de pacientes de un rango etario muy amplio, lo vamos a ver después, con sintomatología respiratoria, como tos, ¿no? Congestión nasal, fiebre, atendidos en 4 hospitales de referencia de nuestra ciudad, que son el Hospital Goyeneche, el Hospital Honorio Delgado, el Hospital de la Policía y un centro de salud bastante amplio que tenemos aquí, que viene a ser un centro centinela para influenza aquí en Arequipa. Entonces, de un total de
784 muestras que se realizaron para un tamizaje. 16.992 resultaron negativas para SARS-CoV, que fue la base para nuestro análisis viral. Y de esas, a partir de esas muestras, ¿no? Hicimos una selección de las 2.344 que fueron seleccionadas para poder evaluar la presencia de influenza A, B y el virus RSV. La detección molecular fue la técnica, utilizamos qPCR, RT-qPCR con un kit que era el BioSure, ¿listo? En un termociclador y bueno, pues básicamente según las instrucciones del fabricante con el control interno y los externos se validaron los resultados considerando valores de CT menores a 38. Adicionalmente, para poder complementar este estudio, también trabajamos con un análisis de variables meteorológicas para poder ver o comparar y si había una relación con la circulación viral. Entonces, obtuvimos datos climatológicos de CENAMI, del Servicio Nacional de Meteorología que tenemos, en una estación que tenemos aquí en la ciudad de Arequipa, y evaluamos temperatura mínima, máxima, humedad relativa y precipitación diaria durante el periodo de tiempo y lo tratamos de interpretar bajo semanas epidemiológicas para establecer em, correlaciones temporales de estos casos positivos. Dentro de nuestros resultados, pues tuvimos un panorama general dentro del 2021 y 2023, donde podemos ver la distribución de muestras respiratorias analizadas y la positividad también que tuvimos de SARS-CoV-2. Como les había comentado, se procesaron en total 21.784 muestras de hisopado nasofaringeo proveniente de las cuatro principales instituciones de referencia. Y pues observamos que la mayor carga diagnóstica, en este caso se centró en el año 2021 debido a las olas que también tuvimos, donde tenemos 14.301 muestras y que, bueno, obviamente en el 2022 disminuyeron, ¿no? Disminuyeron a 5.975 y en el 2023 comenzaron a incrementarse nuevamente. Obviamente esto en toda la transición de la pandemia, las liberaciones que tuvimos de el confinamiento y bueno, en el 2023 que todo fue de manera normal. Entonces, respecto al SARS-CoV, también pudimos ver una tendencia, ¿no? Obviamente la decreciente positividad conforme transcurrieron los años, ¿no? Tuvimos un 20% en el 2021, un 30% en el 2022 por las olas que también vivimos durante ese año y solo el 8.8% en el 2023 donde ya caen estos valores, ¿no? De esta manera, pues, o esta disminución en el 2023 nos permitió tener una mayor disponibilidad de muestras negativas para poder seleccionar las muestras para determinar cuál fue la frecuencia de los otros virus respiratorios. Entonces, de los 21.784, básicamente 16.992 resultaron negativas, de las cuales nosotros seleccionamos para correr la detección posterior de influenza A y influenza B. Dentro del perfil demográfico de la población estudiada, bueno, aquí tenemos la caracterización demográfica de los 2.344 pacientes que fueron seleccionados en este estudio, provenientes de las mismas cuatro instituciones. La edad media, la mediana fue de 40 años con dentro del grupo etario de 19 a 64, que viene a ser el 74% de los casos que estudiamos, ¿no? Obviamente, al ser la edad, vamos a decir, activa totalmente, hay una mayor demanda diagnóstica en la población por parte de Arequipa. Por otro lado, también tuvimos Doctora, algunos pacientes. Sí, disculpe, 2 minutitos para que sus conclusiones. No, le quedan 2 minutitos, a eso me ya, refería. sí, ya, disculpe, ya, listo. Bueno, tuvimos una mayor demanda. Por otro lado, los menores de 18 años también representaron, ¿no? Un 11%. Y también tuvimos algunos mayores de edad, pero muy pocos adultos mayores, referidos solamente de un hospital. Aquí también tenemos la distribución semanal de los casos respiratorios, podemos hacerlo un poco más visible, ¿no? Y tenemos pues 3 grupos diagnósticos, los casos positivos de SARS, que vienen a ser la barrita celeste, los positivos a virus respiratorios no COVID, que vienen a ser las barras verdes, celestes más claros, y los negativos a virus respiratorio, que vienen a ser los verdes claros totalmente.
Entonces aquí los picos más altos, en este caso de los casos respiratorios, se observaron entre nuestras semanas epidemiológicas del 10 al 12 de marzo y en la semana 17, que viene a ser de abril. Y a medida de que disminuye el SARS-CoV, también comienzan a aparecer casos positivos de otros virus respiratorios, y esto nos indica el reemplazo viral que tuvimos. Aquí evaluamos las condiciones meteorológicas, ¿no? Y nos muestra más o menos la dinámica semanal de la positividad que tuvimos de influenza A, influenza B y RSV entre los años 2021 y 2023. Entonces, en 2021 la circulación viral ha sido mínima para los tres virus, precisamente por las medidas que tuvimos, mientras que en el 2022 ya se evidencia un incremento por la apertura que tuvimos de las medidas y sin embargo en el 2023 pues ya hay un cambio más notable, ¿no? Año en el que ya resurgió, vamos a decir, estos tres virus y alcanzando picos de influenza A muy altos, influenza B y RSV menos, pero nuestro pico mayor fue de influenza A. Entonces hay un patrón muy visible del retorno progresivo de la estacionalidad respiratoria que teníamos, ¿no? Interrumpida durante la pandemia y se observa una diferenciación temporal clara entre los virus. La influenza A, que siempre me domina a inicios de invierno, mientras que el RSV siempre tiene curvas tardías a finales de invierno, ¿no? Ligeramente tardías. Bueno, pues básicamente dentro de las conclusiones que tuvimos fue que la pandemia alteró temporalmente la circulación estacional de estos virus en Arequipa, pero en el 2023 se observó un retorno de patrones respiratorios invernales con el resurgimiento de, sobre todo, influenza A y RSV. La disminución de SARS-CoV permitió la reactivación de otros virus respiratorios, confirmando el patrón que buscábamos de competencia viral. Y pues la estacionalidad en nuestra ciudad está influenciada principalmente por una humedad relativa baja y temperaturas mínimas frías, condiciones que favorecen a la transmisión viral. Así también el sistema de vigilancia se descentraliza progresivamente. No tenemos algunos centros de salud que sirven como centros centinela que permiten una mayor detección fuera de los hospitales centrales. Referencias, sí. Muchas gracias. Muchas gracias, profesora Ita Balta, por compartir su experiencia y reflexiones sobre las ciencias médicas. Como cuarta y última ponencia contamos con la participación del doctor Hugo Abarca Barriga, profesor de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, médico genetista, experto en el diagnóstico de enfermedades raras, las cuales se manifiestan en la niñez como trastorno del espectro autista, discapacidad intelectual, malformaciones al nacer, entre otros. Especialista con más de 15 años en el Instituto Nacional de Salud del Niño. Adelante, profesora Abarca Barriga. Puede dar inicio a su ponencia. Cuenta con 15 minutos para su exposición. Lo escuchamos. Muchas gracias, muchas gracias. Voy a apagar la cámara por temas de conectividad. Eh, Bien, este es un trabajo que realizamos para determinar las variantes genéticas en pacientes que tienen discapacidad intelectual. Un poco para entrar en contexto, la discapacidad intelectual es una limitación en el funcionamiento intelectual, principalmente en las áreas conceptuales, sociales y áreas prácticas de la vida. El diagnóstico se hace entre los 5 y 18 años. Se estima que la prevalencia a nivel mundial es entre el 1%, pero hay lugares, sobre todo de países de bajos y medianos ingresos, que puede alcanzar hasta el 18%. Y más o menos se estima que hasta el 90% de los pacientes pueden tener una variante o un cambio en el genoma. Y esto se detecta mediante pruebas como el microarray o el análisis cromosómico por micromatrices y la secuenciación. La primera, principalmente lo que va a hacer es detectar cambios o variantes en el número de copias, es decir, son ganancias o pérdidas de material genético relativamente grandes que pueden comprometer uno o más genes. Y la segunda, principalmente, va a detectar variantes en un solo nucleótido. En el Instituto Nacional de Salud del Niño en Breña se realiza la prueba de microarray desde el año 2015 hasta la actualidad, y desde el 2021 se empezó a hacer lo que es el estudio de secuenciación. Y lo que se ha visto en las diferentes investigaciones, en las diferentes publicaciones, es que el número de genes asociados puede llegar a ser aproximadamente más de 3.000 genes que estarían asociados a discapacidad
intelectual sindrómica o no sindrómica, ¿no? En el instituto, de hecho, acuden muchos pacientes con problemas del neurodesarrollo y más o menos alcanza un 5% de los pacientes en el que no podemos definir el diagnóstico desde un punto de vista clínico. Se realizó una investigación anterior de aproximadamente 124 niños donde se hizo el microarray y se detectó cambios en el 36% aproximadamente, pero también encontramos de que habían pacientes de que había una sospecha alta de que los padres eran consanguíneos, ¿no? Y hasta el momento que realizamos el estudio no encontramos ninguna otra publicación relacionada a la secuenciación del exoma sobre todo, y también del uso de esta tecnología de micromatrices, pero con una mayor densidad, ¿no? A nivel mundial, cuando hablamos de estas variantes en un solo nucleótido y secuenciación, aproximadamente según los diferentes tipos de secuenciación, ya sea exoma, genoma o paneles, puede estar entre 29 a 43%, ¿no? Entonces, el objetivo de este estudio fue determinar estas variantes patogénicas o probablemente patogénicas en pacientes que tenían discapacidad intelectual. Este estudio fue un estudio transversal y fueron todos los pacientes que tenían el diagnóstico de discapacidad intelectual y que fueron atendidos en el servicio de genética y errores innatos del metabolismo entre los años 2021 y 2023. Entonces, los pacientes que entraron a nuestra base de datos fueron los pacientes con discapacidad intelectual y que se realizó la secuenciación del exoma y el total de muestra de pacientes fue de 124, teniendo una potencia del 100%, ¿no? El muestreo fue no probabilístico, fue por conveniencia y de hecho tenían que tener un diagnóstico de discapacidad intelectual por psicología, estudio negativo para descartar el síndrome del X frágil, que es una de las causas relativamente frecuentes asociadas a discapacidad intelectual, el estudio de microarray negativo, o si es que había criterios clínicos por antecedentes familiares, el examen físico, etcétera, que podríamos realizar el estudio de secuenciación, ¿no? Lógicamente hubo un consentimiento informado por parte de los padres, se extrajo sangre, de ahí la extracción del ADN, se realizó la secuenciación y se realizó el análisis bioinformático utilizando esta plataforma que se llama VarStation, ¿no? La secuenciación se hizo a través de ION Tor. Las variables entonces fueron la discapacidad intelectual, estas las dividimos según DSM-5, leve, moderada, severa, y las variantes fueron principalmente variantes en un solo nucleótido y los agrupamos en dos. Los resultados en negativos, si es que eran variantes benignas, probablemente benignas o inciertas, y si el resultado positivo, si eran variantes patogénicas o probablemente patogénicas, ¿no? De hecho, los pacientes no solamente vienen por discapacidad intelectual, sino también pueden tener otras características clínicas como microcefalia, talla baja, epilepsia. Entonces, estos fenotipos los mantuvimos de manera independiente y luego los agrupamos según un criterio clínico este, para ver si es que había alguna característica fenotípica que podría haber una mayor probabilidad para que la secuenciación salga positiva, ¿no? También hicimos un conglomerado jerárquico y, bueno, otras variables fue la edad, el sexo, las edades de los padres, las procedencias de los abuelos, cuántos genes fueron analizados, el número de variantes analizadas, el tipo de herencia y su expresión a nivel celular, ¿no? El análisis univariado, calculamos porcentajes y frecuencias absolutas y de variables cuantitativas, principalmente por tamaño muestral. Resultó, perdón, que la mayoría eran medianas, ¿no? Entonces, y en el análisis exploratorio, la idea era justamente buscar si es que había alguna característica clínica, ya sea en conglomerados o en estos 17 grupos, o por cada una de las características, de si es que había una mayor probabilidad de encontrar que la secuenciación salga positiva. También hicimos un análisis con caja de bigotes, sobre todo para determinar si es que la edad parental en las enfermedades dominantes era mayor o menor, ¿no? Entonces, dentro de los resultados, la secuenciación entonces, se hizo a 124. Previamente, en este mismo grupo hubieron 73 pacientes que tuvieron microarray negativo y también se realizó la secuenciación de 6 millones solamente a 10 pacientes, ¿no? Las edades parentales, sus medianas fueron los padres 33,8 y las madres 28,4 y los pacientes de 6,3.
La cantidad de de genes analizados fueron más o menos de 18.000 y de variantes o cambios más de 130.000, ¿no? O un promedio de 130.000. Mayor porcentaje fueron varones que mujeres, pero no fue significativo. Y al momento de hacer el estudio de secuenciación, el 30% se encontró un cambio patogénico o probablemente patogénico. Eh, mm, Cuando tratamos de ver si es que el estudio de microarray, digamos, podía predecir de una mejor manera para ver si es que la secuenciación era, salía positivo, no había una diferencia desde el punto de vista estadístico calculando el RP, ¿no? El número de fenotipos o características clínicas de todos los pacientes, de estos 124 fueron 274 y cada paciente en media tenía aproximadamente 5,9 fenotipos, ¿no? Pero cuando hicimos la comparación en aquellos pacientes de que tuvieron secuenciación, un resultado positivo o un resultado negativo, no encontramos ninguna diferencia. De estos 274, los más frecuentes fueron retraso en el desarrollo psicomotor, microcefalia y convulsiones, ¿no? Pero sí lo que encontramos fue estas tres características clínicas donde la limitación a la flexión del cuarto dedo, el bermellón de los labios gruesos y la distonía, nos predecía que podríamos encontrar una variante en un solo nucleótido cuando hicimos la secuenciación, ¿no? Y cuando los agrupamos clínicamente, aquellos pacientes que tenían alguna característica dermatológica o algún defecto toracolumbar o problemas en neuromuscular, la probabilidad de encontrar un cambio en el estudio de secuenciación era mayor. Dentro de los genes que se encontró con más frecuencia asociados a discapacidad intelectual fue el MECP2 y el tipo de herencia más frecuente fue el dominante autosómico, ¿no? Cuando vimos las edades parentales, comparando aquellos pacientes que tenían una herencia dominante versus recesivos, no había una diferencia estadística, ya sea en varones y mujeres. Y lo que sí encontramos es el hecho de que habían tres variantes relacionadas a enfermedades recesivas ligadas a cromosoma X, ¿no? Ubicadas dos en Cajamarca y una en Ayacucho, ¿no? Entonces, un poco para, digamos, trasladar esta información y poder hacer estudios de screening, porque esta es una enfermedad donde las mujeres son portadoras. Eh, Cuando miramos los resultados a nivel global, digamos, estamos en este rango, en el 30% aproximadamente. Incluso los metaanálisis nos indican entre 28 y 68%. Y esto lógicamente es porque la tecnología que hemos utilizado puede ser también por un sesgo en la misma selección de pacientes. No realizamos secuenciación trío, muchos de los estudios publicados hacen a los padres ya probando, por lo tanto el número de variantes inciertas disminuye. Y también esto está relacionado a que en el tiempo, como dijimos al inicio, el número de genes y variantes que se van asociando a discapacidad intelectual cada vez es mayor, ¿no? Eh, Aunque, digamos, no tuvimos diferencias entre el número de pacientes varones y mujeres con resultado positivo, sin embargo, en la mayoría de series lo que nos indican es que es más frecuente en varones, ¿no? Y esto es lógico porque el cromosoma X está cargado de genes relacionados a la inteligencia, por lo tanto, el hecho de que existe una variante, la probabilidad de que un varón tenga una discapacidad intelectual es mayor en frecuencia, ¿no? ¿Y por qué, digamos, no tuvimos esa diferencia? Porque justamente este gen MECP2 está ubicado en el cromosoma X, pero principalmente es de herencia dominante ligada al X y solo afecta a mujeres porque los varones es letal el cambio en este gen, ¿no? Am, no tuvimos diferencias según el tipo de herencia, en dominante o recesiva, según otros estudios, pero sí, digamos, ligado al cromosoma X por la misma razón que estábamos comentando previamente. Y esto, lógicamente, es porque, de hecho, hay una composición genómica de cada población. Hay lugares donde existen
uniones consanguíneas con algo de frecuencia, y un dato importante es el hecho de que cada vez más en las diferentes sociedades vamos postergando la paternidad, ¿no? Y esto está relacionado principalmente al hecho de la aparición de variantes de novo en enfermedades dominantes. Eh, y esto también, al momento de ver si es que el estudio de microarray podría ser un estudio previo a la secuenciación, vimos, digamos, que no había diferencia, y esto lógicamente también está en correlación a lo que ya se publicó desde el 2021, porque se determina que la secuenciación o el uso de secuenciación, perdón, es la primera prueba de elección en pacientes con discapacidad intelectual antes que el microarray, ¿no? Entonces, cuando vemos si es que había alguna relación específicamente con el hecho de la edad, ¿no? No encontramos relación, pero bueno, esto lógicamente es por el tipo de muestra, ¿no? Además, encontramos muchos pacientes que tenían variantes inciertas, y al no tener una base de datos poblacional, esto, digamos, o es muy escasa, esto limita, digamos, la interpretación, ¿no? Sin embargo, a la actualidad de estos 124 pacientes, a la actualidad ya hemos llegado a ser a más de 1000 pacientes con algún trastorno genético, ¿no? Cuando quisimos evaluar si es que había algún hito del desarrollo psicomotor que podría estar relacionado a que la secuenciación salga positiva, no encontramos algo específico. Sin embargo, hay antecedentes en el que el sentarse o el hecho de las primeras palabras podría tener un cierto retraso, ¿no? Y esto lógicamente es por la misma variabilidad genómica y clínica que se tiene en los diferentes estudios. Específicamente cuando hablamos de los fenotipos, en comparación a otros estudios que se parecieron al nuestro utilizando la secuenciación de exoma, y hubo una variabilidad, ¿no? O sea, algunos encontraron en mayor frecuencia la microcefalia como nosotros, ¿no? O el de Kim, otros, nosotros encontramos más pacientes con talla baja, ¿no? Y esto lógicamente es por que podría haber un momento de sesgo, digamos, al momento de hacer la evaluación clínica, ¿no? O sea, y los diferentes examinadores podrían o no tomar esa información y completarla en la historia clínica. Entonces, digamos, existen antecedentes en los que, por ejemplo, Bowling indica que la microcefalia o la talla baja o las convulsiones son más frecuentes en los pacientes que se hacen secuenciación, y y va a salir un resultado positivo. Pero cuando tratamos de buscar información relacionada a la limitación del cuarto dedo o al vermillón del labio inferior grueso o la distonía, no encontramos antecedentes en publicaciones previas, y digamos estos, por lo menos, al menos en la limitación de la flexión del cuarto dedo, podría servirnos como una característica clínica que de repente podríamos hacer un tipo de cribado, ¿no? Y estos fenotipos que decíamos, las características dermatológicas, la distonía o las alteraciones neuromusculares, perdón, o las alteraciones a nivel tóraco-abdominal, lógicamente esto es porque la piel, por ejemplo, tiene un mismo origen a nivel del ectodermo, perdón, ¿no? O se conoce que un gen no necesariamente va a producir una sola proteína y lógicamente un solo ARN, sino que hay diferentes transcriptos alternativos, y esto podría haber una expresión diferente en cada órgano o sistema. Ah, específicamente a las variantes de patogénicas o probablemente patogénicas, digamos, la frecuencia fue muy similar, ya, pero tomando algunos genes, ¿no? Pero el que, digamos, hubo una mayor cantidad de variantes fue en el gen MECP2, que, bueno, no hubo un estudio previo que comentaba sobre eso, ¿no? Al evaluar la edad parental, si bien no encontramos una relación, porque lógicamente el estudio no estaba diseñado para esto, pero sin embargo todos los estudios nos indican que las variantes de novo
están relacionadas a la edad parental y esto lógicamente está relacionado que hay una falla en la replicación del ADN, hay una reparación ineficiente del ADN a medida que pasa el tiempo, los telómeros se van acortando y hay una mayor exposición a mutágenos, ¿no? De hecho, este estudio de cohorte de Wang evalúa como el riesgo de discapacidad intelectual a partir de los 25 años, que el padre tenga más de 25 años, se hace exponencial. No repito, nosotros lo encontramos, pero claro, el diseño no fue específicamente para esto, ¿no? ¿Y por qué encontramos algunas variantes en algunos lugares, como por ejemplo lo que comentábamos en Cajamarca y en Ayacucho? Esto tiene una explicación, a veces hay un efecto fundador o un cuello de botella, y de hecho todos los seres humanos somos portadores, perdón, de entre una a dos o a tres variantes por persona, ¿no? Las limitaciones de este estudio fue que el número de pacientes fue reducido, o sea, no tuvimos tampoco una corte previa de peruanos sanos, eso es, digamos, lo ideal. En otros lugares tienen toda la población secuenciada. Tampoco realizamos la secuenciación a los padres. El tipo de diseño, digamos, impide extrapolar esta característica del cuarto dedo o el millón de los labios, ¿no? Pero, digamos, es un paso para seguir buscando alguna característica clínica que nos pueda servir como eh, para buscar, digamos, una característica para hacer un cribado. De hecho, desde un punto de vista de la neuropsicología, hay que caracterizar mejor el desarrollo psicomotor utilizando test un poco más complejos, como el de Bailey, ¿no? Y el uso de microarray 6,5 fue limitado, solo fueron 10 pacientes, de esos 10 pacientes, solo 2 encontramos positividad. Y el estudio de secuenciación, cuando utilizamos la secuenciación, no hicimos el llamado de las variantes en el número de copias y también, bueno, eso actualmente lo estamos tratando de corregir, ¿no? Entonces, dentro de las conclusiones, la secuenciación de exoma completo es una herramienta importante para pacientes que tienen discapacidad intelectual y se debería, digamos, utilizar otras tecnologías como la secuenciación de genoma o incluso la secuenciación de tercera generación o el microarray de 6 millones en el caso de los pacientes que tengan un resultado negativo, ¿no? Y seguir buscando estas características fenotípicas para justamente tratar de poder predecir que el resultado nos salga positivo o incluso puede servir como un tipo de tamizaje, ¿no? Y las recomendaciones que daríamos es que se debería tener una mejor base de datos, ¿no? O compartirlas de repente con algunas otras instituciones, hacer a los padres, lógicamente, y ampliar la oferta de estas pruebas genómicas en nuestra institución y también en otras instituciones, ya sea públicas o privadas, ¿no? Y sobre todo, digamos, mejorar los lazos entre las universidades y el Instituto Nacional de Salud del Niño. Este trabajo fue publicado hace relativamente poco y muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctor profesor Abarca Barriga, por compartir su experiencia y también las reflexiones sobre las ciencias médicas y en este punto sobre su investigación. Entonces, como podemos ver, alguna persona de los participantes desea realizar alguna pregunta a los ponentes. Creo que no tenemos ninguna pregunta, entonces pasamos a la siguiente etapa donde cada ponente nos dice el porqué de su investigación, las recomendaciones, las conclusiones, el objetivo por el cual se hizo la investigación. Entonces empezamos por la doctora Francesca Serafino Salazar. Doctora, escuchamos. Bien, esta investigación se ha realizado, bueno, en un inicio las primeras cohortes que se hicieron en Iquitos, el objetivo principal fue, de hecho, explorar otro patógeno, la Shigella, pero de manera adicional se diagnosticó Campylobacter también. En la segunda cohorte, como mencioné, fue un estudio multicéntrico en donde se querían determinar las
principales causas de la diarrea en niños menores de 2 años. Y bueno, ya a donde viene a abordar, a donde viene al caso, la parte donde que yo he estado participando con mayor intensidad es después explorar la epidemiología genómica del Campylobacter en un escenario hiperendémico como lo es Iquitos, ¿no es cierto? Y hay muchos casos de campilobacteriosis asintomático, sintomático, y pues la pregunta que viene al caso es ¿cuál es la principal fuente de campilobacteriosis? ¿No? Porque se ve que en estas infecciones persistentes, algunos de los secuenciotipos que podemos identificar eh, no se ven comúnmente en pollos, ¿no es cierto? No se ven comúnmente en otros animales y parecen estar originados en el hombre. O sea que son secuenciotipos, digamos, que favorecen la colonización del hombre, ¿no es cierto? Por otro lado, también había un vacío gigante de información genómica sobre este patógeno en nuestro país. Y como ustedes saben, nosotros, bueno, la costa más que nada peruana sufre de epidemias casi anuales de síndrome de Guillain-Barré. Y si bien ese no era el objetivo del estudio, ¿no es cierto?, explorar las causas de estas múltiples epidemias anuales, sí podemos informar, ¿no es cierto?, desde la perspectiva de la Amazonía peruana, ¿no? Eso por un lado. Em, y, y bueno, nada, esta es una investigación que está apoyada por diversos grupos, diversas colaboraciones, algunas fuentes de financiamiento, y tratamos de hacerlo lo más multidisciplinario que se puede, ¿no? Yo soy médico veterinario, yo soy epidemióloga, pero trabajamos con bioinformáticos, con microbiólogos, con médicos, ¿no? Y la idea es también entrenar y capacitar al personal en Iquitos, ¿no es cierto? Nosotros tratamos de ejecutar todo toda la parte, no solo de campo, sino de laboratorio y análisis in situ, ¿no? Entonces, esa es, digamos, nuestra filosofía no, ¿alguna otra acotación segundo que creas conveniente? Eh, no, excelente, doctora. Bueno, solo para concluir, creo que este es muy personal, doctora. ¿Cuál es el principal aporte de esta investigación realizada? El principal aporte es evidenciar que este patógeno viene trayendo y viene acumulando resistencia antimicrobiana y se ve en una mayor proporción que en otros países, ¿no es cierto? Eh, de repente no lo presenté con un gráfico súper claro, pero aparenta que esta resistencia es inclusive aún más fuerte o más prevalente en cepas asociadas de Campylobacter asociadas a pollos, ¿no es cierto?, a la avicultura. Entonces, es importante recalcar el uso de antimicrobianos y la regulación del uso de antimicrobianos tanto en la industria pecuaria como en la salud humana, ¿no? Para poder abordar problemáticas como esta y también hacer un seguimiento y un reporte más eh, estructurado de este patógeno, ¿no? Para poder tratar de abordar problemas eh, tanto como lo que mencioné, las epidemias de Guillain-Barré, como la disentería y la enteropatía en niños, ¿no? Gracias. Gracias, doctora, a usted. Continuamos con la doctora Sheila Lema Cervantes Alao. Doctora, sus conclusiones, los objetivos de esta investigación y los aportes que brinda a la sociedad su investigación, si nos podría compartir eso, por favor. Doctora, ¿me escucha? Bueno, creo que la doctora tiene problemas. Entonces continuamos con la ingeniera Yuma Araceli Itabalta. Eh, en la misma temática, doctora, las conclusiones de la investigación, primero el objetivo, las conclusiones y los aportes que nos brinda. ¿Me escucha?
¿Se me logra escuchar? Disculpe. Sí, sí se escucha. Creo que no está la ponente. Entonces, eh, finalizamos con el doctor Hugo Abarca Barriga. De manera general, doctor, si yo soy su alumno, usted me intenta explicar cuáles son los principales hallazgos de esta investigación, porque me pareció muy interesante la investigación final el tema final que usted ha expuesto. Por favor, si nos podría compartir. Sobre todo la importancia de poder determinar la etiología de la discapacidad intelectual, ¿no? Este, como dijimos, se estima entre un 80-90% tiene un cambio, se puede observar un cambio en el genoma, que muchas veces pueden ser cambios nuevos, o que llamamos también de novo, es decir, que no son heredados, pero en muchas ocasiones pueden ser heredados de ambos padres o solo uno de los progenitores, ¿no? Entonces, al poder determinar eso, nos podríamos nosotros hacer lo que comúnmente le llaman el asesoramiento genético, aunque el asesoramiento genético incluye otras áreas, pero eh, el indicar, digamos, el riesgo de recurrencia en la familia, en el individuo, creo que eso es muy importante, ¿no? Y eso por un lado. Y por otro lado también el determinar la etiología o la causa genética nos puede servir para predecir si es que en el tiempo el paciente o el niño puede tener algunas otras características neurológicas o psiquiátricas, ¿no? Y lo que se conoce, de hecho, es que aproximadamente entre el 5 y 10% de los pacientes que tienen un cambio en el genoma asociado a discapacidad intelectual, nosotros podríamos ofrecerle un tratamiento en el que podríamos cambiar la historia natural de la enfermedad, ¿no? Entonces, no solamente es un hecho de hacer el diagnóstico, decir cuánto riesgo existe en la familia, sino poder modificar, digamos, la historia, ¿no? Y digamos, esa es principalmente la finalidad, ¿no? Y lo que tratamos de mostrar es que, como en los otros estudios que nos han presentado, es que se pueden hacer este tipo de intervención a nivel público, ¿no? Y podemos, digamos, promover o tener, digamos, el acceso a este tipo de tecnología, ¿no? O sea, no es algo solamente exclusivo, digamos, o exclusivo de países en desarrollo, o países de altos ingresos, sino también que deberíamos nosotros tener este tipo de análisis o de pruebas genéticas o genómicas justamente para el beneficio de la población, ¿no? Y bueno, la idea es esto, que nosotros tengamos una mayor cantidad de datos, ¿no? De hecho, ahora, como les decía, si bien al inicio eran pocos pacientes, hemos secuenciado desde el 2021 hasta la fecha más de mil pacientes, y eso justamente me imagino que nos va a permitir a definir mejor, digamos, cuál es el genoma de la discapacidad intelectual en nuestro medio, ¿no? Pero este es, digamos, un primer paso. Doctor, no sé si se me fue el tema de que yo le escuché en su exposición de que usted decía de que había mayor incidencia en departamentos como Cajamarca, por ejemplo. ¿Fue porque se desarrolló el estudio ahí No, o se no, 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 o desarrolló en todo sea, el país? O sea, eso no, es no, lo no. que no me Ya, ok, percaté, disculpe. buena pregunta. Es que este estudio también no lo comenté, el de microarray o el de secuenciación de exoma, eh, para uso clínico, solamente lo hacemos en el Hospital del Niño, ¿no? En el Instituto Nacional de Salud del Niño en Breña. Entonces eso nos permite de alguna forma extrapolar esa información, o sea, porque vienen de todo el país, ¿no? Pacientes del CIS, de todo el país para justamente buscar la causa, ¿no? Entonces, y al momento de preguntar la procedencia, bueno, son de Cajamarca o de Ayacucho, ¿no? En el caso de enfermedades recesivas ligadas al cromosoma X. Así es. Excelente, doctor, muchas gracias. Ok, a Em, ustedes, muchas gracias por la invitación. la ingeniera Ita Balta se encuentra en sala o la doctora Cervantes Alagón. Creo que están teniendo problemas.
Entonces, llegamos al final de esta interesante mesa sobre ciencias médicas. Agradecemos a nuestros ponentes, los profesores investigadores, doctora Francesca Chafino Salazar, la doctora Sheila Lema Cervantes Alagón, la ingeniera Yuma Araceli Tabalta y el doctor Hugo Abarca Barriga por sus valiosas presentaciones. También agradecemos al público por su atención y por acompañarnos en esta jornada. Con esto damos por concluida la sesión e invitamos a todos a continuar participando en las demás actividades de la sexta semana de la investigación de la Red Peruana de Universidades. Muchas gracias. Que sigan teniendo todos una linda tarde. Hasta pronto.